Vamos a hablar de unas leyes sobre la lectura de la Torá. Será la primera presentación porque es muy amplio el tema. Comenzamos que una persona, que saca el Sefer Torá, el rollo de la Torá, de el arca sagrada, quiere decir, del Arón HaKodesh o del Ejal, para conducirlo a la Bimá, ¿ok? Donde, en la mesa donde va a ser leído, debe caminar con él hacia el norte. Quiere decir, el Arón HaKodesh está en el este, a su derecha está el norte, entonces camina hacia su derecha y da la vuelta de derecha a izquierda. Y al regresarlo al Arón HaKodesh después de su lectura, debe caminar con él dirección sur hacia el este, que el este está en el Arón HaKodesh, por el sur, de su lado izquierdo. Este Sefer Torah debe llevarse siempre con el brazo derecho, siempre sobre la parte derecha del cuerpo apoyado y con el brazo derecho. Y cada persona que haga el Sefer Torah debe acompañarlo hasta la bimá donde se va a leer, ¿verdad? Hasta ahí. La persona que es llamada para lectura de la Torah debe tener el talit colocado por lo menos, y al subir, cuando lo llaman para lectura de la Torah, debe subir por el camino más corto para aproximarse a la bimá, la lectura. Y el camino, después de la lectura, toma el camino más largo para alejarse de la Torah. Señal de cariño. Muy rápido leerla, pero no me quiero separar tan rápido de la Torah. En el caso de que los dos caminos tengan la misma distancia, debe subir por su derecha y bajar por su izquierda. Es costumbre que la persona que es llamada a leer la Torah no baja y no deja la Torah hasta que venga otra persona, otro olé, otro llamado, la persona llamada después del que haya dicho la última bendición. Y para no interrumpir al público la lectura, se queda hasta el final, mejor quedarse hasta el final de la lectura completa y que dijo la bendición después de la lectura, la persona que subió anterior a ella. Después que el Sefer de la Torah es abierto, se llama para observar el versículo al cual va a comenzar su lectura, ¿verdad? Entonces, toma el talit, besa donde lo va a leer y dice la bendición, Barejuet Hashem Meborach, Baruch Hashem Meborach Baed, Shel Bacharbanu Mikol Ha'amim, Beratalanu et Torato, Notena Torah. ¿Ok? Si todo el público, todo el cajal, la congregación ya escuchó a esta persona que recita la bendición, aunque también ya escuchó al que va a leer, al Baal Coré, el que lee la Torah, que también contestó amén, tienen que contestar cuando concluya la bendición, al principio de la lectura y al final de la lectura, hasta que concluya toda la bendición. Dice amén. Y cuando dice el que sube, dice Barejuet Hashem Ameborach, el público contesta Baruch Hashem Ameborach Leolam Baed, y otra vez vuelvo a decir la persona que sube Baruch Hashem Ameborach Leolam Baed, para incluirse también en el público que nos escogiste. Entonces,
Cuando dice la bendición, debería sostener el palo que se llama Etzahayim, derecho de la Torah con la mano derecha. Y el lector empieza a que el Baal Coré el versículo que le señaló y la lectura correspondiente. La persona debería seguirlo silenciosamente, sin molestar, y si no lo sabe, poner atención por lo menos a las palabras, a las letras, aunque no lo entienda, sin interrumpir. No se le permite al Baal Coré, lector de la Torah, comenzar a leer el primer versículo hasta que todo el Kahal, toda la congregación haya respondido amén. Y es deber, por supuesto, del Kahal, la congregación, escuchar con mucha atención la lectura de la Torah. Después de la lectura, el que fue llamado, vuelve a tomar, agarrar el Etzahayim, el palo derecho del rollo de la Torah, con la mano derecha, lo enrolla, la mano derecha, la mano izquierda, uno en cada eso lo enrolla. Si el lector no lo ha enrollado, y dice la bendición, Asher Natan Lanu, Torah Temed, etcétera, etcétera, que nos diste la Torah y la implantaste dentro de nosotros. Está prohibido tomar el Sefer Torah con las manos desnudas. Debe ser sostenido por medio de un talit o bien por los rodillos del rollo, y por eso se le ponen los palos, que no es hayim. Y ahí unos son más estrictos, no tocan ni estos rodillos con las manos, sino que lo hacen por medio de un talit o un paño especial. La persona que es llamada a la lectura de la Torah, así como el lector que es el Baal Coré, deben permanecer de pie mientras se lee la Torah. Les está prohibido apoyarse en nada. Deben permanecer rectos, erectos, con reverencia, porque así como la Torah fue dada al pueblo de Israel en una atmósfera de reverencia, del mismo modo debemos atender a su lectura. Una persona débil, por supuesto, o enferma, puede apoyarse si es necesario. Tiene un bastón, tiene una andadera, etcétera, o una silla de ruedas. Cuando la persona la llama, empieza con Barejú, alaben a Dios. En la congregación dijimos antes, dice Baruch Adonai Ameborach Leolam Paed, y todos deben permanecer de pie. Pero cuando él recita la bendición a Asher Bajarbano, o también lee la Torah, y durante el recitado de la última bendición, la congregación no necesita permanecer de pie. Se dice las bendiciones, se contesta las bendiciones, se escucha la Torah sentados. Hay unos hasidim, muchos devotos, que se quedan de pie, pero no hay ninguna obligación. En el intermedio de cada persona y persona que sube, que se le llama a la lectura, es necesario también no hablar, no interrumpir, sino puede leer otra cosa, puede ojear un teilí, puede ojear una explicación de la lectura, etc. Pero mientras se lee la lectura de la Torah, no hacer otra cosa. Ahora, si la misma persona que lee la Torah, quiere decir el lector, que es el Baal Coré, se le llama para que suba la Torah, alguien debe permanecer en su lado, porque así como la Torah nos fue dada a través de un intermediario, que fue nuestro maestro Moshe Rabbenu, también nosotros debemos proceder en la misma forma. Durante la lectura de la Torah está prohibido mantener conversaciones, aún sobre cuestiones de la Torah, de las explicaciones, etc. Y tampoco entre los llamados de las personas tampoco se debe hablar, salvo lo que se necesita para llamar a la persona, etc. Está prohibido abandonar, salir de la sinagoga mientras se lee la Torah.
Pero entre el llamado de una persona y otra, cuando el Sefer Torah está enrollado o tapado con un paño, se puede hacer un abandono de la sinagoga en caso de urgencia para ir para el baño, etc. Si hay un Cohen en la congregación, en el Kaal, debe ser el primer llamado. Aunque este fuera un ignorante y letrado de la Torah. Pero persona honesta. Tiene prioridad por sobre todo erudito de la Torah si es Cohen. Aun si el Cohen voluntariamente alza su mano derecha para ser llamado primero, ello carece de valor, pues ya se sabe que se llama el Cohen. Después del Cohen, como sabemos, se llama un levita, un leví. Y si no se halla presente un levita, el Cohen es llamado nuevamente en su lugar 2 veces, la primera y segunda subida. Y decimos Bimkom Levi, en lugar del levita llamado. Si no hay un Cohen presente, llamamos a un levita primero o a un israelita. Más adecuado llamar al más letrado entre los presentes, llamamos a un estudioso de la Torah. Luego decimos Imhen Kan Cohen, Levi Bimkom Cohen. Si no hay Cohen, que venga un levita en lugar de un Cohen. O Israel Bimkom Cohen, un israelita en vez de lugar de un Cohen. Un israelita llamado en lugar de un Cohen no debe citarse a un levita después de aquel, porque van a decir, mira, este no es el Cohen porque tenemos un levita. En una comunidad fuesen todos los habitantes Cohen, o todos los habitantes, o todos los habitantes, sino las levitas. Debe consultar a un rabino competente acerca de cómo proceder en este caso. Algo complicado, que no viene el caso. Ahora. Baruch Hashem Leholam. Amén, amén. Continuamos, si Dios quiere, la próxima encuentro.